Hay un privilegio. Y usted cuando es un discípulo tiene un privilegio. Miren, un estudiante, y por ahí lo que hemos sido estudiante o lo que estamos estudiando, un buen estudiante es una persona que va a sus clases, que hace las tareas, que interactúa con el profesor, ¿verdad? Que responde bien, que capaz quiere hacer cosas bien. Ese es un estudiante. Un discípulo es una persona que tiene una diferencia con el estudiante porque aparte de eso quiere saber más. No solamente se limita con lo que el profesor le dice, ¿verdad? Quiere conocer aún más y saber más. No se queda con la información que le dan, sino él quiere ahondar, profundizar un poquito más en esas cosas. Y esa es una de las diferencias cuando uno es un discípulo. Un estudiante, una persona que puede venir, que le interesa, puede aprender y ya está. Pero un discípulo va más allá, profundiza, no se queda con lo que vio, sino quiere conocer más en su corazón. Y saben, el Señor a lo largo de la palabra nos enseña que tenemos que ser discípulos de Él, ¿verdad? En Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, habla una serie de mensajes con respecto al discipulado. Y nosotros lo hemos hecho muchas veces en la iglesia, ¿se acuerdan? Nuestra hermana Beatriz llevó con otros hermanos que ya no están, el discípulo del nuevo creyente, y lo hicimos durante 5 o 6 semanas hablando, ¿verdad?, de lo que Dios hace y una preparación, y eso es bueno. Pero el Señor Jesús también nos enseñaba el privilegio de ser discípulo. No es solamente el hecho de que yo quiero aprender, de que yo quiero saber más, sino que hay un privilegio ahí. Y el libro de Juan, si usted lo lee, en el del capítulo 13 al 16, nos da muchos ejemplos de eso. Pero vamos a ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a ver del versículo 4 en adelante. El título del mensaje, ¿verdad?, fue el privilegio de ser discípulo. ¿Cuál es el privilegio que yo tengo de ser discípulo? Fíjense qué es lo que dice este mensaje, que muchas veces capaz lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos puesto capaz como promesas en nuestra vida, en nuestro corazón, pero fíjese qué es lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero el Señor le dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos al 7. Si permanecéis en mí, mira, y este es un versículo clave. El Señor Jesús le está revelando a sus discípulos del reino de Dios, ¿verdad? Pero le está revelando aún cosas mayores. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren qué es lo que le dice. Pedid todo, ¿qué dice? Pedid ¿qué? Todo. Otra vez, pedid ¿qué? Todo lo que queréis y os será hecho. Miren qué tremendo. Y qué importante es conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante es saber qué es lo que Dios me dice. Porque muchas veces dice, bueno, yo no sé si esto lo va a poder hacer Dios o si Dios lo quiere hacer, pero el Señor nos dice, y Él les revelaba a sus discípulos que si permanecen en Él y sus palabras permanecen en su vida, todo lo que ellos pidan os será hecho. Qué tremendo, ¿no? Miren, qué tremendo, qué revelación. Y eso el Señor no se lo dio al pueblo, se lo dio a sus discípulos. Hay un privilegio de ser discípulo. Usted cuando es un discípulo del Señor va a conocer cosas que las otras personas no conocen. Ese es un privilegio de ser discípulo. Va a conocer información que otra información capaz no tiene, que puede ser algo científico, algo bueno, pero Dios va a abrir su corazón a sus discípulos. Y Dios abrió su corazón a sus discípulos. Porque era un momento importante que iba a pasar. Si ustedes ven unos pasajes más adelante, el Señor Jesús iba a ser arrestado.
y sabía lo que iba a pasar. Imagínense, era su líder, era su maestro, era la persona que les había enseñado. ¿Y qué iba a pasar si el Señor Jesús ya no estaba? La persona que iba a salvar a Israel, ¿verdad? La persona que iba a liberar a su pueblo, y lo iban a ver que iba a estar arrestado y que iba a ser crucificado. Y entonces sus discípulos, las personas que estaban ahí dirían, ¿y qué pasó? Todo esto fue en vano, porque ya no está nuestro líder. Entonces el Señor les estaba revelando que permanezcan en Él, y su palabra permanezca en Él. Y todo es todo, ¿verdad? Todo lo que pida os será hecho. Qué interesante, ¿verdad? Y Dios nos va revelando, porque la palabra de Dios es así, va revelando nuestras vidas. Hermano, y es interesante poder ver. Yo no sé si a lo largo de su vida usted ha tenido algún maestro. Muchas veces nosotros, capaz a lo largo de nuestra vida, hacemos algún deporte, y si hacemos un deporte tenemos un entrenador, ¿verdad? O capaz en la parte de la música que alguien nos enseñó, o podemos tener ese privilegio capaz de que tenemos ese don, capaz de hacerlo por naturaleza. Pero si nos queremos perfeccionar, ahí los hermanos, Omar nos dio un taller de música, Mati nos dio un taller de empleabilidad, ¿verdad? O sea, hay cosas o herramientas que personas conocen, y eso nos ayuda. Y capaz usted tuvo un maestro, alguien que le enseñó, que le dijo cómo tenía que hacer las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo, cuando era chico, yo tenía mi abuelo fue militar, él fue veterinario, y él conocía de todo. Sí, era casi como mi padre, él me crió prácticamente, y él conocía de todo. La verdad que era de construcción, sabía, de lo otro sabía, porque él estaba con los animales y porque era su profesión. Y era del ejército, una persona muy rígida, muy dura, pero conocía de todo. Entonces yo le dije, yo me juntaba con él y yo le digo, abuelo, ¿vos me puedes enseñar esto? Y sí me dice, y me enseñó la parte de las paredes, me enseñaba algunas cosas y siempre me daba consejos. Capaz fue un maestro, ¿verdad? Me enseñó. Y yo tomé esas cosas de él. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos personas que nos enseñan, es bueno, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a nuestra vida y podemos aprender. Es más, yo me acuerdo que había pasado una situación en el barrio donde nosotros teníamos, yo siempre fui alto, ¿no? y por ahí tenía a mis primos también que estaban ahí, y ellos hacían boxeo. Y teníamos un chico que era a la vuelta, que era alto, así un morocho así. Y mis primos dicen, dice, ¿cómo no boxeas con Sandro? No, sí, uno jugando, ¿verdad? Y bueno, me pongo los guantes, yo pensaba inocentemente, todo bien, ¿verdad? Y nos ponemos así, y claro, yo me pongo serio, ¿verdad? Y yo hago un jab, así, ¡pum! Y para qué se me vino el morocho y me empezó a dar con todo. Yo quedé mal, ¿viste? Y entonces yo digo, no puede ser. Y le conté a mi abuelo. Y mi abuelo me dice, yo te voy a entrenar. Oh, dice Roquita. Y así fue, ¿verdad? Y me acuerdo que me puso una bolsa de arena para fortalecer los brazos y me enseñó así los movimientos y salía a correr. Y bueno, y después quise la revancha yo. Y lo buscaba, bueno, nunca quiso la revancha. No sé si sabía si me estaba entrenando o no, pero nunca, siempre quedó pendiente de eso. Pero saben, hay una disposición, ¿verdad? Entonces ese maestro te enseña, te dice cómo tenés que hacer las cosas. Muchas veces tenemos amigos, ¿verdad? Fíjense, el Señor Jesús tuvo 12 discípulos. Y Él estaba con sus 12 discípulos. Pero habían 3 que eran personas íntimas, ¿verdad? Con Él, eran sus amigos íntimos. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cómo el Señor nos habla a través después de que no solamente quiere que seamos sus discípulos, sino quiere que seamos sus amigos. Y cuando hablamos de amistad es algo más íntimo, es algo más profundo, ¿verdad? Porque un discípulo, bueno, una persona que se va formando, pero el amigo tiene una mayor intimidad. O podemos ver que el Señor nos dice, somos los siervos, ¿verdad? Y el siervo obedece a su amo. Pero la persona que es un amigo tiene cosas más profundas. Entonces, el Señor tenía sus 3 amigos íntimos, que cuando se iba a orar, los llevaba. Y capaz nosotros tenemos amigos también, en la cual podemos confiar, en la cual podemos hablar, en la cual podemos charlar, ¿verdad? Y capaz hay situaciones personales y nos cuentan y nosotros nos preocupamos y también queremos ayudar porque son importantes para nosotros.
No es que estamos hablando y diciendo, mira Omar, te voy a contar qué me dijo, qué sé yo. Bueno, no está Marco, mira. Y empezamos a contar, no, cosa que me contó a mí y queda ahí, ¿verdad? Y qué bueno cuando hay un amigo también y le cuenta una cosa a usted personal. Usted se siente bien, ¿verdad? Porque quiere ayudarlo. Tuvo esa confianza en usted, ¿verdad? Bueno, hay amigos y amigos, ¿no? Hay otro amigo que usted le cuenta algo y ya todos conocen, ¿verdad? Pero ese amigo íntimo es esa persona que está ahí y que va guardando en nuestra vida. Fíjese, el Señor Jesús les dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor estaba diciendo, ustedes tienen que conocer más de mí, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el hecho de ser discípulo que yo les dije. Hay tres prioridades en nuestra vida que nosotros podemos ver, que para mí es importante, yo lo puedo ver así. Usted puede ser un hijo, el hijo es el que tiene todo, ¿verdad?, con respecto a su padre. Usted puede ser un amigo, tiene una cierta intimidad, y usted puede ser un siervo. Bueno, esas relaciones el Señor también nos habla en nuestra vida. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Pero también el Señor, vamos a ver unos versículos más adelante, Él nos dice, yo quiero ser su amigo, tener una intimidad, ¿verdad? Pero el Señor también nos dice, ustedes sean mis siervos. Pero capaz, en el orden de prioridad, es que el Señor quiere que seamos hijos de Él. Y para eso tenemos que tener un tiempo con Dios. Y eso tiene que ver con la parte de ese discipulado, permanecer en Él. Eso no es que viene así, o bueno, boom, chao, vino de la nada. No, eso involucra un tiempo. Involucra un momento íntimo de poder aprender, como yo le dije, ¿verdad? Pasan en las relaciones también, entre las parejas, ¿verdad? O en los matrimonios. Uno no lo sabe todo. Y capaz hay cosas, por ejemplo, que Mariela sabe y maneja muy bien, y ella me empieza a ver, y yo digo, no, y ella me dice, no, esto es así, así. Bueno, ¿qué hace? Está bien, ella sabe. Y yo aprendo. Pero capaz hay otra área que capaz, yo le digo, mira, ella me dice, mira, esto no es así, esto podemos hacer así, ¿verdad? Capaz la parte de la medicina, y entro yo, porque yo conozco eso. Pero hay otras áreas que ella conoce y sabe. Y yo aprendo de eso. Bueno, aprendemos juntos. ¿Sí? Cuando hay una relación de discipulado, hay una relación de poder aprender, es algo mutuo, pero uno quiere siempre aprender un poco más. No me quedo con eso. Y el Señor Jesús abría su corazón. Pero fíjense, eso se lo dio a sus discípulos. El Señor estaba hablando misterios del reino de Dios, porque habían cosas que no conocían. Fíjense, en el Antiguo Testamento se hablaba de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos era la palabra de Dios, era el amor que Dios había manifestado a su pueblo a través de Moisés, ¿verdad? Entonces el Señor había puesto esas tablas, ¿verdad? Y de esos 10 mandamientos surgen muchas leyes, más de 600 leyes para el pueblo de Israel. Era la palabra de Dios, era el amor incondicional de Dios, como Dios se manifestaba en su pueblo. A través de Jesucristo, esa ley es transformada. Ahora la ley es Jesús. Y ese amor incondicional lo pone Dios. Y Él nos amó a nosotros aún sin merecerlo, porque éramos pecadores, ¿verdad? Entonces Dios nos dio una nueva oportunidad de reconciliarnos con Él a partir del amor de Dios, a través de su amor. Y eso fue incondicional. Otra cosa, ese fue un regalo de Dios que fue dado, ¿por qué? Por gracia. No tuvo un precio. Fue incondicional. Pero acá vamos a ver que para que nosotros seamos discípulos del Señor, a pesar que eso es gratuito y Dios pone todo su corazón para revelado a sus discípulos y para que nosotros como discípulos podamos conocer, es incondicional, Dios también pone algunas condiciones. No es que, bueno, listo, perfecto, ¿verdad? Yo ahora recibo y Dios habla, no. Hay algunas cosas que hay que hacer. Y eso es importante. No va a ser muy largo el mensaje de hoy, pero un poquito quería compartir esto. Vamos, de acá vamos a ir al versículo 12, del versículo 12 al 14. Y miren qué es lo que dice el Señor. Este es mi mandamiento. ¿Sí? Habíamos hablado de los 10 mandamientos. Miren, este dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Qué interesante. El Señor le dice, tienen que amarse, ¿sí? Es importante que se ame. No, ese amor tiene que ser un amor sincero, ¿verdad? No buscando algo, no buscando un beneficio, no. Yo te amo porque vos me das eso, porque la sociedad se maneja así. No, un amor incondicional. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Seguimos. Nadie tiene mayor amor que este, y ahí pone una coma. Miren, tenemos un tiempo presente, dice, nadie tiene mayor amor que este, coma, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, el Señor le está diciendo que aparte de eso, también son sus amigos. ¿Qué más dice? Vosotros, ¿qué es lo que dice? ¿Sois mis qué? Mis amigos. Eran sus discípulos, ¿verdad? Tenían su maestro. Pero el Señor profundiza un poco más. Dice, no solamente son discípulos, son mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Qué interesante. Vosotros sois mis amigos si, y ahí hay una afirmación, ¿verdad? Es un pretérito imperativo. Si hacéis, o sea, reforzando, si ustedes hacen lo que yo os mando. Entonces, mire, el Señor estaba diciendo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Claro que sí, pero tienen que hacer todas estas cosas. Si hacéis lo que yo os mando. Y hermano, muchas veces a lo largo de nuestra vida, nosotros estamos así. Y ya estuvimos hablando, ¿se acuerdan? El domingo pasado hablamos un poco de la relación con Samuel. Y hablamos un poco de que Dios nos llama y muchas veces nosotros estamos en otra. Hasta que podemos darnos cuenta que Dios nos está llamando. Pero acá estamos hablando de una relación ya más profunda de amistad. Y la pregunta es, hoy en nuestra vida, ¿cómo estamos, verdad? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Somos discípulos de Cristo? El Señor, somos siervos, pero ¿tenés una amistad con Dios? Podemos decir, sí, Jesús, tú eres mi amigo. Yo una vez les compartí esa predica, Jesús mi fiel amigo, ¿verdad? Y está en su palabra. ¿Puedo decir, Señor, tú eres mi amigo? ¿Puedo decir, Señor, yo puedo tener esa intimidad contigo? Porque fíjese, hay cosas que Dios nos va a revelar a sus discípulos. Hay cosas que Dios le va a revelar a sus amigos. Hay cosas que Dios le va a dar a sus hijos. Y somos hijos de Dios. Pero para esa amistad, dice, ustedes son mis amigos, y ponen, pero si hacen lo que yo os mando. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Y muchas veces, hermano, y ahí me pongo, yo también hacemos las cosas que a nosotros nos parecen. Con Esteban charlamos un poquito de eso, ¿verdad? Hace unas noches que estuve hablando con él. Muchas veces nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece y creemos que es bueno y capaz que está bien. Pero qué diferente es cuando hago lo que Dios me manda hacer a mí. A pesar que a mí no me convenga, a pesar que me tenga que esforzar o a pesar que se me complican a mí las cosas, ¿verdad? Qué bueno es cuando yo hago lo que Dios me pide que haga. ¿Por qué? Porque ahí el Señor me dice, ahora, si tú haces lo que yo te pido, si eres mi amigo. Pero el amor de Dios es incondicional, no pone condiciones. Qué tremendo, ¿verdad? Pero para que ese amor incondicional se ponga de manifiesto, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que obedecer a Dios. Porque Dios pone cosas en nuestro corazón. Y le decía a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes están bien, todo muy lindo, pero ¿saben? Yo necesito que ustedes hagan algo. Vamos al versículo 15. Ya nos llamaré siervos, le dice ahora. Ya no son más siervos, ¿verdad? Porque el siervo, el que dice, va, tienes que hacer, no. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué interesante, mira cómo abre el corazón de Dios. Y eso es a través de ese amor incondicional, ¿verdad? Dios abriendo su corazón, revelándose Él mismo, encarnándose ese Dios poderoso, diciendo, aquí estoy, me estoy mostrando con ustedes. Ya no son solamente siervos, son personas que yo les voy a enseñar, no. Ustedes son mis amigos. Y yo les voy a dar todas las cosas que mi Padre me enseñó.
Es muy claro ahí, ¿verdad? Y este es un pasaje clave, por ejemplo, en aquellas personas que dicen, no, Dios es unicitario. El Señor Jesús dice que hay un Padre que Dios le reveló las cosas. Y después vamos a ver, en el capítulo 14 habla, y acá también, del Espíritu Santo. O sea, la Trinidad es una realidad, no la podemos negar. Entonces Dios se revela en nuestra vida y se manifiesta. Y Él dice, yo les voy a enseñar todo lo que ustedes quieran porque mi Padre me la enseñó, me la reveló. Yo se las quiero dar a ustedes, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ser parte de eso. Qué interesante, hermano. ¿Cómo regimos nuestra vida? ¿Quién es nuestra influencia? ¿Somos amigos de Jesús? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Somos solamente siervos? Porque hay una diferencia, ¿verdad? El Señor nos dice, el siervo está limitado, está ahí. Pero si vos sos amigo, yo te voy a enseñar otras cosas. Y más aún como hijos de Dios, Él nos va a revelar grandes cosas. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Vamos a Juan capítulo 14. Entonces, hermanos, qué importante ver los beneficios que tenemos como discípulos de Cristo. Ya voy terminando. Qué importantes es esos beneficios, ser discípulo de Jesús. Miren qué es lo que dice el versículo 12. Es cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante, mira, aquí estamos profundizando ya que tiene que ver con el poder de Dios. Entonces, Dios tiene poder para revertir cualquier situación. Claro que sí, cuando el pastor me contaba esta situación y todo lo que le estaba pasando, ¿cuántas veces nosotros hemos estado capaces en diversas situaciones que no sabemos qué hacer, que hemos estado postrados, que capaz estamos pasando momentos difíciles y un desierto tras otro desierto, y son tantas cosas que no sabemos nada que hacer? Ahí Dios se está revelando. Yo estoy con ustedes. Yo soy su amigo, pero hagan las cosas que yo les pido. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer. Y todo lo que ustedes pidan os será dado. Pero Señor, esto es imposible. O capaz, yo te he pedido, Señor, meses, años y no pasa nada. Yo les compartía, ¿verdad? Hermano que nos mucho tiempo. Son los tiempos de Dios. Pero seguro que va a pasar, seguro que sí, algo va a pasar. Y dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Seguimos. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice, hermano? Si algo pidieres en quién, en el nombre de San Jacinto, de San Expedito, del Gauchito Gil. Dice eso, no, ¿verdad? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Yo lo haré. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante, hermano. Puedes recordar eso, sabiendo que Dios es un Dios poderoso, porque a veces limitamos a Dios, ¿verdad? Bueno, si Dios quiere, si Dios puede, ¿verdad? Y hasta a veces nosotros estamos orando, estamos intercediendo, y muchas veces hemos compartido ese pasaje que está en el Antiguo Testamento, estaban orando por el apóstol Pedro, ¿verdad? Intercediendo porque él estaba preso, Señor, te pido que tú lo liberes, y de repente abre una de las chicas y dice, ¿Pedro? Y le dice, mira, ahí está Pedro. Ah, déjate de molestar. ¿Cómo Pedro? Pero están orando por él, están intercediendo por él. Y Dios hizo un milagro. A veces ni le creemos a Dios del milagro que Él puede hacer. Y Dios hace milagros, hermanos. Dios es un Dios poderoso. Y no solamente eso, Dios nos llama en este tiempo que aún cosas mayores nosotros vamos a hacer. Qué tremendo que es nuestro Dios. Pero tenemos que permanecer en Él y cumplir su palabra. No es que viene así. Esto no es mágico, ¿verdad? Ah, sí, porque acá yo les voy a dar el manto profético. Y si tienen el manto profético, pactan conmigo, lo van a tener. Esto no es así. Usted tiene que permanecer en Dios y Él hará. Esto no es que yo te doy, tú me das. El Señor nos muestra, si ustedes permanecen en mí,
¿Qué más dice? Vamos al versículo 15. Si me amáis, y miren cómo se va juntando, ¿verdad? Amor incondicional. Guardad mis mandamientos. Ahora, yo los guardo por amor, no por obediencia. Hay una gran diferencia. Porque si yo guardo por obediencia, quiero cumplir mi régimen humano, pero humanamente somos inconstantes. Y capaz lo hacemos 2 días, 3 días, una semana, 10, 15, 20 días, pero pasa el mes y ya no puedo hacerlo. Uno lo hace por amor. Porque cuando usted ama, surge. Cuando usted ama, lo hace, porque quiere hacerlo. Cuando usted ama a sus hijos, ¿verdad? Cuando usted ama a su esposa, cuando ama a sus padres, cuando ama a las personas que están con ustedes hacen capaz lo imposible para estar ahí, porque lo ama. Capaz se queda sin ningún mango, pero hace el sacrificio, ¿verdad? Por amor. Capaz su hijo quiere algo y capaz usted tiene algo. Bueno, dice, pero le voy a dar a mi hijo y me importa, yo como cualquier cosa, pero se lo doy por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué más dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Miren, y ahí está hablando del Espíritu Santo de Dios. Para que esté con vosotros para siempre. Porque el Señor Jesús sabía que Él iba a pasar toda esta situación y cómo iba a quedar, ¿verdad? Los discípulos. Pero Él ya los estaba preparando. Pero le estaba diciendo, one moment please, ¿verdad? Un momento, por favor. Yo voy a estar con ustedes. Pero no solamente, aunque no me vean, va a estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios va a estar ahí. Él es el consolador. Él los va a fortalecer, Él les va a enseñar. Qué bueno que es nuestro Dios. Pero debemos de permanecer en Él, ¿verdad? Fíjense, y vamos al versículo 26, y con eso voy terminando. El versículo 26 es el versículo clave. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién es ese Consolador? ¿Quién es ese Espíritu Santo de Dios? Él les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, porque a veces nos podemos olvidar, ¿verdad? Vengo acá a la iglesia, el pastor Sandro, ¿y qué dijo? Y después, sí, ¿qué dijo el pastor? Sí, no me acuerdo. Pero el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña y nos revela. Hermano, hay un privilegio de ser un discípulo de Cristo. Hoy vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Pasamos ese posmodernismo a un tiempo en el cual hay un hedonismo, porque hoy por hoy nos dice, haz lo que vos quieras y si eso te hace sentir bien, está bien. Si vos te quieres ponerte de esa manera o vestirte así, vos te sientes bien, hacelo. Nadie te puede decir nada, porque vos sos libre de hacerlo. Si vos te sientes mujer, hacelo, porque te sientes bien. Yo en el lugar que estoy trabajando, hay un centro de investigación, me llamó la atención porque vi un consultorio que dice medicina estética. Bueno, digo, será medicina estética, obviamente, cirugía plástica, todo eso. Y ahí mismo, en la parte de abajo más chiquito, dice reconstrucción de sexo. Y claro, cuando veo eran todos así, tú te das cuenta, hombres que se cambiaban el sexo y todo eso. Bueno, eso es lo que nos vende la sociedad hoy. Hacelo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Nosotros podemos compartirle hasta a nuestro propio familiar, a las personas que amamos, o por ahí si estamos con unos compañeros, Dios te ama, ¿verdad? Y poder mostrar, y hemos hablado como forma de testificar el Evangelio de lo que Jesús hace. Pero hoy por hoy la sociedad dice, bueno, esa es tu verdad, te respeto, pero yo tengo mi verdad. Cualquier camino puede acercarme a Dios. Y eso es lo que nos dice la sociedad hoy. Total, si hago esto y me hace sentir mejor, está bien. No es así, eso es mentira, porque no es así. No todo camino me acerca a Dios, eso es mentira, eso es un engaño. Busco la IA, ¿verdad? Y me pongo a buscar a ver cómo puedo ser una mejor persona y me da, bueno, la IA, hablaba ayer con Juan Carlos, con Gustavo también, con el papá de Esteban y de María, hablaba un poquito de esto también ayer. La IA que hoy por hoy nos va llamando cada vez más, es un concepto de información.
es la información que nosotros les damos, la analiza y busca alternativas. Pero la IA no conoce la intimidad. No hay una profundidad de una relación. Eso no puede entender. Porque Dios solamente hizo a quien a su imagen y a semejanza. Al hombre. El Señor nos dijo, hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? No hizo a una IA imagen y semejanza. Eso lo hizo el hombre. Entonces nunca va a poder ser igual que Dios. Ni por lo tanto a la creación de Dios, que somos nosotros. Hermanos, Dios nos llama a que seamos discípulos. Y saben, si usted es un discípulo va a tener beneficios. Y va a poder entender tantas cosas que Dios nos da. Y Dios se quiere revelar en nuestra vida. Vamos otra vez al 26 del principio. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo les pregunto, hermano, ¿conocen el Espíritu Santo de Dios? Porque ese Consolador, ese Espíritu Santo de Dios, que está en su vida, que está en su corazón, puede ser menguado, ¿verdad? Ese Espíritu Santo de Dios puede ser ignorado, puede ir disminuyendo, hasta puede estar sentadito ahí diciendo, no digo nada, porque nosotros no hemos dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Y eso no tiene que ver con lo que usted conozca al Señor, porque usted capaz conoce a Dios, tiene una Biblia, va a la iglesia, sirve al Señor, hace muchas cosas para Dios. Pero eso no le asegura que ese Espíritu Santo de Dios se expone en manifiesto en su vida. Eso no le asegura. Porque usted puede ser un profesional del Evangelio. Estudia teología, conoce la palabra, se viste bien, no dice malas palabras, trata de ser una persona... Es un religioso, un muy buen religioso. Es un líder, es un pastor, bien. Nadie le puede decir nada, pero eso no le asegura que Dios esté transformando su vida y que usted sea una persona que su vida está siendo revelada por Dios. Usted tiene que tener una vida viva. Y cuando tiene eso, surge de su corazón ese amor, de querer conocer más de Dios. Eso surge en su vida. Ahora, ¿qué es lo que surge en su vida ahora? Sí, tengo que hacer estas cosas, tengo que hacer acá. Sí, tenemos que hacer 20.000 cosas, obviamente. Yo se lo digo, yo también. Pero ¿dónde está Dios? Tenemos que darle ese tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no permanecemos en Él. Ahora, para que podamos ver esa respuesta, que todo lo que ustedes le digan va a ser hecho en mi nombre, el Señor dice, permanece en mí. Debemos de permanecer en Dios. ¿En quién estamos permaneciendo, hermano? O amigos que nos ven en internet, ¿en quién permanecemos? El Señor nos llama a que tenemos que permanecer en Él y continuar en Él. Y no ser solamente siervos, ser amigos. Y si ahí vamos con mayor profundidad, ser hijos de Dios. Porque Dios nos llama ahora como hijos. Porque Dios nos dio a través de su Hijo ese sacrificio maravilloso. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿estoy disfrutando del privilegio de ser un hijo de Dios? ¿Dónde estamos hoy? ¿Usted cree en el Señor? ¿Se acordaba de esto? De que si usted le pide todo, va a ser dado. Ah, sí, pero yo le pido, y el Señor nunca hace nada. Bueno, la pregunta es, ¿permaneces en Él? Ah, bueno, claro, yo hago esto, hago... ¿Cómo hace? ¿Hacer las cosas? Ah, sí, bueno, esto es así. Si yo permanezco en Él, ¿sí? Dios va a obrar en mi vida.